Amén, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de alabarle, de exaltar su nombre. Antes de pasar a la palabra, vamos a leer lo que dice ahí en el Evangelio de según San Juan, capítulo 17. Evangelio de Juan, capítulo 17. Y vamos a leer alternadamente del versículo 14 al 23. Juan 17, del 14 al 23. Cuando tenga su cita, puede decir amén. La palabra del Señor dice así: Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. También ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Vamos a orar por la palabra. Señor, en esta hora queremos pedirte que tú seas quien abra nuestros oídos, despejes nuestra mente. Señor, que podamos poner atención a la palabra que hoy tienes para nosotros preparada. Sé tú, Señor, utilizando a nuestro pastor que nos ha de compartir en esta hora. Seas tú en sus labios hablando para que nosotros podamos recibir esa palabra en nuestros corazones, la podamos atesorar, pero sobre todo, Señor, que la podamos vivir, poner en práctica en nuestro diario caminar. Que podamos testificar y dar ese buen testimonio, Señor, de lo que tú nos has enseñado, de lo que tú nos has mandado en tu palabra. Sé tú, Señor, obrando en nosotros y pon esa disposición para recibir esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y así le damos la bienvenida a nuestro pastor Rubén Hernández, que nos va a compartir el día de hoy. Días, hermanos, es un gusto poder estar aquí después de un tiempo que no les había visitado, pero hoy le quiero dar gracias al pastor Armando Flores, que me hizo favor de invitarme, y pues estamos aquí. Siempre es un privilegio poder conocer a otros miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros estamos pastoreando en una congregación acá en Acueducto de Guadalupe, al pie del Cerro del Chiquihuite, un poquito más hacia el norte todavía. Y por ahí estamos. Ahora los hermanos también están teniendo su reunión por allá, así que de verdad es un gusto poder visitarles. Gracias a Dios, al pastor y a ustedes, por supuesto. Pues nuestro hermano nos hacía favor de leer el texto base que tenemos para el día de hoy, y yo meditaba cuando el hermano Armando me invitó. Yo meditaba respecto a esta palabra y veía que esta porción del 14 al 23 se puede separar de dos maneras, o se puede resumir, digamos, de dos maneras. La primera parte es el mandato que el Señor da para que nosotros seamos enviados a la gran comisión. La primera parte habla del equipamiento que el Señor nos da, del respaldo que el Señor nos da. Y la segunda parte habla
de la unidad en Cristo. Yo, si hay que ponerle un título al mensaje, yo le puse para que el mundo crea. Porque podemos hacer muchas cosas como cristianos, como hijos de Dios, mucho proselitismo, muchas actividades, pero para que el mundo crea, nos debe ver unidos a nosotros. Debe ver que somos uno y debe ver también el respaldo que hay de parte de Dios en nuestra vida. Entonces, lo que voy a ir haciendo el día de hoy es tratar de desglosar cada versículo y explicarlo con otros versículos. Así que vamos a visitar muchas partes de la Escritura el día de hoy para ver cómo algunas cosas se cumplieron de manera inmediata para con nuestros hermanos del primer siglo y muchas otras son tarea que aún nosotros tenemos por delante. Así que ya oraron por este mensaje, nosotros decimos amén a esa oración y confiamos en que su Espíritu Santo nos ha de guiar hoy a toda verdad. Entonces dice el versículo 14 de Juan 17, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ustedes recordarán cuando el Señor Jesús estaba siendo juzgado por Pilato, tuvo diferentes conversaciones, diferentes momentos en que hubo conversación y en algún momento dice, ¿qué no ves? Pilato le dice, ¿qué no ves que los tuyos te están entregando? Y el Señor Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Y si nuestro Señor Jesús es nuestro Rey, entonces Él es quien gobierna en el reino al que nosotros ahora pertenecemos. Desde que nosotros creímos, hemos sido llevados de las tinieblas a la luz admirable y hemos sido trasladados de alguna manera del sistema de este mundo y ahora nuestra esperanza está en el reino pleno de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Eso lo podemos ver aquí mismo en Juan, en el capítulo 18. Y el Señor Jesús le contesta a Pilato y le dice, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues mi reino no es de aquí. Palabras que desconcertaron a Pilato. Y después nosotros vemos cómo efectivamente el Señor en este versículo 17, que es una oración que el Señor está haciendo al Padre en presencia de los discípulos, intercediendo por los discípulos, y en un momento más vamos a ver cómo intercede inclusive por nosotros los que estamos aquí el día de hoy en esta reunión. Entonces nosotros podemos ver que en efecto, desde que el Señor ha dado su palabra a aquellos que hemos creído, el mundo en automático nos rechaza. Por ahí decían, en un mundo lleno de mentiras y de corrupción, hablar la verdad es un acto revolucionario. Y nosotros creemos que Jesús es la verdad. Amén. Y su palabra es la verdad. Entonces, en un mundo lleno de tinieblas que le encanta la mentira, hablar la verdad es un acto revolucionario que confronta a las tinieblas y confronta el corazón de las personas. Por eso la gente puede aborrecernos. Ese es inclusive algo distintivo de los hijos de Dios, que podamos ser aborrecidos. Vemos en el libro de los Hechos, capítulo 7, cuando el primer mártir de la iglesia, después de la resurrección de nuestro Señor, el hermano Esteban, es apedreado, es asesinado, porque él estaba hablando la verdad. Y cuando él estaba hablando la verdad, dice que la gente que lo escuchaba, dice, escuchando estas cosas, crujían sus dientes, apretaban sus mandíbulas y agarraron piedras y lo asesinaron brutalmente. Y él, lleno del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo personificado en Esteban, de todas formas les dijo, no les tomes en cuenta este pecado, Señor. Intercedió así como nuestro Señor en la cruz por nosotros. Y dice que lo echaron fuera de la ciudad, lo apedrearon. Inclusive había ahí un testigo, ¿se acuerdan? Que dejaron sus ropas a los pies de alguien que después fue llamado como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba de acuerdo con que ese hombre fuera asesinado. No se opuso a que eso ocurriera. Él tenía cartas para poder perseguir a los que se conocían como el camino. Para ellos eso era una secta, porque hablaban de un tal Jesús que había resucitado. Eso es una mentira.
Eso es una secta, decía el apóstol Pablo. Estoy tratando de dar a entender lo que había en su corazón, por lo que nos deja ver la Escritura. Eso es una secta, eso es una blasfemia, es una mentira. No hay tal Mesías. Nuestro Mesías debía ser un líder de un ejército que nos liberara del yugo romano. Pero este Jesús que mataron, de él no sabemos nada, no estuvo en la escuela de los fariseos, no fue un escriba conocido. ¿De dónde se levantó? ¿Él era un carpintero? ¿Qué va a estar resucitando? Y de repente, cuando él va camino a Damasco, acompañado de otros, dice que vino una luz que le rodeó por completo. Y él perseguía a aquellos que decían que Jesús había resucitado de entre los muertos, porque esa era la base de la enseñanza de la iglesia del primer siglo. La obra de Jesús y que se levantó de entre los muertos. Y cuando él tiene un encuentro con Jesús, entonces él dice, oh no, no es posible esto. Jesús está vivo. Es cierto, este Jesús, el que dicen aquellos, es cierto. Por lo tanto, lo que ellos proclaman es cierto y de inmediato él es quebrantado y dice algo que todo cristiano debería decir ante la autoridad del Señor. Y le dice, ¿qué debo hacer? ¿Qué quieres que haga? Y el Señor le da unas instrucciones, te vas a meter a la calle que se llama derecha y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. El apóstol Pablo, que perseguía a los hijos de Dios, como dice el versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Pablo aborrecía a los cristianos. Y cuando él tiene un encuentro con el Señor, de inmediato viene alguien llamado Ananías, le impone manos, recibe la vista, es bautizado, pasa unos días con los hermanos. Imagínense, el hermano Pablo era un erudito en las Escrituras. Él era celoso, genuino de su religión, de su fe, de lo que creía. No que fuera un asesino que le encantara, que fuera un sicario, no. Él era un genuino celoso del judaísmo. Amaba a Dios desde su perspectiva. Y Dios dijo, este me va a servir, con ese carácter así me va a servir. Y entonces el Señor se le presenta, Pablo se convierte, ocurre lo que les digo, recibe la vista, se bautiza, pasa unos días con los hermanos y dice el libro de los Hechos, capítulo 9, solamente como referencia, que de inmediato él predicaba a Jesucristo. Y muchos decían, pues ¿qué no es este el que perseguía a los cristianos? Y dice que él se esforzaba mucho más y llegó inclusive a los judíos a confundirlos y algunos, ¿qué está pasando? Pero después se dieron cuenta que su conversión era cierto. ¿Y qué creen que le pasó al apóstol Pablo? Ahora querían matarlo a él. Ahora él era aborrecido y ahora él experimentó en carne propia lo que él hacía vivir a otros. Y se cumplía el versículo 14 de Juan 17, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque ya no pertenecen al mundo. En el versículo 15 de nuestro texto base dice, no ruego el Señor que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En otra versión dice que los guardes del maligno. No son del mundo. Nunca, el Señor no está hablando en futuro diciendo, ya no van a ser del mundo. No, es que ya no son del mundo, hermanos. Y nosotros debemos considerarnos a nosotros mismos como que ya no pertenecemos al mundo. Porque esta misma lectura que hicimos al inicio y que la recordaremos, dice, están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Por eso no te pido que los quites del mundo, solamente guárdalos del mal. Nuestro problema es que a nosotros a veces hacemos demasiados planes respecto a nuestra vida en este mundo como si aquí fuera a ser nuestra vida eterna. Planeamos tantas cosas, hacemos tantos planes en torno a esto. Hay un libro que leí hace tiempo del hermano Francis Chan, un buen predicador, un buen pastor allá en Estados Unidos, y escribió un libro respecto al matrimonio y la trascendencia que tiene el matrimonio y la responsabilidad que tiene el varón. Y entonces él, hablando de esta idea de que hacemos demasiados planes para este mundo, él dice, ¿qué tanto estás haciendo planes para el futuro? ¿Haces planes para 5, 10, 15 años, comprarte un auto, una casa, acabar una carrera? Y no está mal, Él no dice que está mal. En un sentido está bien que lo hagamos.
Pero nuestro enfoque principal no debe ser lo que logremos en esta vida, sino lo que hagamos aquí que resuene por la eternidad. Y entonces él está diciendo, ¿has hecho planes de trabajar en tu vida hacia tu esposa? ¿Cómo la vas a embellecer espiritualmente hablando? ¿Y cómo se van a deleitar en los próximos 10 millones de años? Y cuando yo leí esa primera frase hace algunos años, decía, pues sí creo en la eternidad, pero no estoy haciendo planes en cómo puedo, de manera consciente, intencionada, cómo hacer algunas cosas que tengan repercusión por la eternidad. A veces hacemos cosas cristianas. Pensamos que hacer cristiano es dejar de hacer ciertas cosas y hacer ciertas cosas cristianas, y dejamos de ser hólicos y ahora somos hélicos. La gran mayoría, empezando por mí, éramos católicos por costumbre, y ahora somos evangélicos y decimos, bueno, es que allá hacía unas cosas, pero acá hago otras. El corazón del cristianismo es tener un encuentro con el Señor Jesucristo y ser transformados, y que seamos templo de su Espíritu Santo, y que tenga una relación personal con Él, y que yo pueda conocerle, y que yo pueda hablar con Él, y que Él pueda hablarme a mí, y que Él pueda guiarme, porque nosotros somos los alumnos, los discípulos, y Él es el maestro, ¿verdad? Y si Él es el maestro, yo soy llamado a hacer las cosas que el maestro hace. No ruego que los quites del mundo, versículo 15, sino que los guardes del maligno. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 15 al 16, el apóstol Juan, también que es autor de este evangelio, ahora en una de las cartas posterior, mucho tiempo después de la muerte del Señor Jesucristo, él da una instrucción entendiendo justamente el riesgo de poder poner nuestra esperanza en este mundo. Y el apóstol Juan dice, primera carta de Juan 2:15, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria o la soberbia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Cuando el apóstol Pablo está diciendo no amen al mundo, yo creo que todos los que estamos aquí entendemos que no está diciendo que no amemos la naturaleza, la creación, que admiremos los valles, los montes, los ríos, los animales, no. Se está refiriendo al sistema de este mundo que tiene un esquema de valores completamente torcido, que ama lo que la palabra condena, que encumbra lo que es inmoral. Solamente pongan atención a los artistas que hay, son famosos por toda la inmoralidad que hacen. El mundo encumbra, no importa si es inmoral, si es ladrón, si es mentiroso, si sabe jugar bien, si sabe cantar bien, si tiene tal talento, lo encumbramos. Y entonces ahí está la sociedad aspirando a hacer eso, ¿no? Y si viene la inmoralidad como suma, como algo añadido, no importa, yo lo que quiero es ser famoso. Y el Señor, por medio de su palabra, a través del apóstol Juan, dice, no amen al mundo, al sistema de este mundo. Ustedes ya no pertenecen a ese sistema. El reino significa que es un rey reinando, un rey en activo. No es algo que ocurrió, es algo permanente. Y si es un reino donde hay un rey en activo, entonces hay ciertas normas, ciertos parámetros, ciertas estrategias, cierta dinámica en ese reino. Y nosotros pertenecemos a ese reino, no pertenecemos al sistema del mundo. En esa misma idea, en Lucas 22, 31 y 32, nosotros podemos ver que en este mundo hay muchas tentaciones. Hay cosas que el Señor permite que pasemos, ya sea una consecuencia de una decisión para que aprendamos, ya sea que Dios permita que alguien sea tentado, probado por el enemigo.
Entonces el Señor muchas veces permite cosas y a veces las promueve a fin de que nosotros crezcamos. Y eso le ocurrió a Simón Pedro, cuando dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Por qué estamos leyendo esta cita? Porque nuestro texto base en el versículo 15 decía: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, guárdalos del mal. Y entonces el Señor le dice a Pedro: Pedro, te tengo una noticia. Satanás te ha pedido para que tú seas zarandeado. Y te tengo una noticia: mi Padre ha dicho que sí, y te va a zarandear, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y después le dice algo al final: y cuando tú hayas vuelto, en otras palabras, porque volverás, yo sé que volverás, confirma a tus hermanos. Las pruebas que el Señor permite que nosotros experimentemos en este mundo es para que nosotros seamos afirmados. Es el mismo apóstol Pedro en su carta, lo leen después con calma, en 1 de Pedro 5, dice que después de que hayamos sufrido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después de que hayamos sufrido un poco de tiempo, Él mismo en carne propia ya lo había experimentado. Y Él dijo: el mundo nos aborrece, tenemos una lucha espiritual, pero todo lo que nos pasa es para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Y aquí lo más importante, el Señor siempre nos dice: yo estoy orando, rogando por ti para que tu fe no falte, para que tu fe no mengüe. Versículo 17 de Juan 17. Recuerden que les estoy tratando de desglosar versículo por versículo de nuestro texto base. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Se espera, hermanos, que el inicio de nuestro crecer en Cristo, desde que nosotros empezamos, tomemos la santa palabra de Dios como nuestra norma de fe y conducta. Aquí vamos a saber todo lo que el Señor espera que nosotros hagamos. El Salmo 19 dice: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, son todos justos. Son más deseables que el oro, más que mucho oro afinado, son más dulces que la miel que destila del panal. Y termina el rey David este salmo o esta porción diciendo: además, con ellos es amonestado tu siervo, en guardarlos hay grande galardón. Dice el Señor Jesús en los versículos que ya habíamos leído: yo les he dado tu palabra, ya les equipé con las instrucciones, el mundo los aborreció, ya no son del mundo. Por tal razón no ruego que los quites del mundo, guárdalos del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Para que ellos sean diferentes, para que ellos sean apartados del mal, para que ellos tengan una conducta completamente diferente a lo que el mundo maneja y el mundo tiene. El apóstol Pablo a Timoteo, uno de sus discípulos, le dice: tú persiste en aquello de lo que tú has aprendido desde tu niñez. Has conocido las sagradas escrituras. Estoy leyendo 2 de Timoteo 3, del 14 al 17. Las cuales, refiriéndose a las escrituras, te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios, hombre como género, raza humana, sea perfecto,
enteramente capacitado para toda buena obra. La palabra del Señor tiene la capacidad de santificarnos, transformarnos, guiarnos, instruirnos, reprendernos, consolarnos. La palabra del Señor, por eso el Señor dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Por eso es sano que nosotros continuamente estemos recordando la importancia de permanecer en la Escritura. No solamente leerla, sino aplicar aquello que nosotros vemos en la Escritura. Acompáñeme al Evangelio de Juan, capítulo 8, ya que estamos en Juan 17. Vamos al capítulo 8, versículo 31 y 32. Y fíjense lo que dice la Escritura. Dijo entonces Jesús a los judíos que ¿qué? Que habían creído. No está hablándole a los incrédulos, ni a los enemigos, ni a los fariseos que se oponían continuamente. Le está diciendo a los judíos que habían creído. Y le está diciendo, ok, ustedes ya creyeron, muy bien. Y el Señor les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, ¿qué va a pasar? Se van a convertir verdaderamente en mis discípulos. Ok. Y conocerán la verdad, y entonces la verdad los hará libres. De tal manera que cada uno de nosotros tenemos ciertas ataduras por nuestras costumbres, por ideologías, cuando recién nos convertimos. En automático tenemos vida eterna, somos adoptados como hijos de Dios, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, pero el Espíritu Santo empieza un proceso de santificación, perfeccionamiento, donde estamos dejando el pecado como nuestra norma de vida y ahora volvemos o somos restaurados y llevados a que la Escritura, la palabra de Dios, el Señor sea nuestra base por completo. Ese es un proceso. Él nos va llevando de un lugar a otro, porque recién nos convertimos y ciertamente por el Espíritu de Dios hay cosas que dejamos de golpe, pero pasa tiempo y uno empieza a decir, caray, creo que esto no es correcto. Creo que esto tampoco es correcto. Y el Señor nos va llevando al paso que sabe que podemos andar. Él no nos va a meter más presión de la que Él entiende que nosotros podemos, pero sí hay un momento donde Él nos va llevando a esta santificación, a este proceso donde el pecado ya no sea mi plataforma, mi conducta, mi forma de vida. Entonces el Señor dice, si ustedes permanecen en mi palabra, cuando ustedes permanezcan, entonces van a ser mis discípulos. Y si permanecen en mi palabra y son mis aprendices, entonces van a conocer la verdad. Y cuando conozcan la verdad, van a experimentar lo que es la verdadera libertad. Por eso el Señor dijo, si el Hijo los liberta, ¿qué? Verdaderamente serán libres. La verdadera libertad se experimenta primero, ciertamente por la salvación, porque somos libres de la consecuencia del pecado, pero a través de permanecer en su palabra nos volvemos discípulos. Un discípulo es un aprendiz. El aprendiz, ¿qué hace? Sigue al maestro. Pero ¿saben qué parece a veces en la vida cristiana normal? Que el maestro va caminando y dice, síganme, es por aquí. Y los discípulos tienen que seguir sus pisadas. Pero a veces los hijos de Dios no nos damos cuenta que tomamos decisiones sin considerar a Dios y le decimos al Señor, ven, sígueme, es por acá, mira, yo tengo mis planes. Yo tengo mis planes, tú sígueme a mí. Cuando somos nosotros los que debemos someter nuestra vida y decir, Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y esto lo digo porque hace algunos años me descubrí a mí mismo haciéndole mi pliego petitorio al Señor en mis oraciones, como escribir algo y decir, Señor, ya aquí están todas mis oraciones firmadas, mi pliego petitorio, fírmalo por favor, Señor. Cuando nosotros debemos agarrar una hoja en blanco y poner nuestra firma abajo y decir, Señor, llénalo. Tú pon aquí las cláusulas. Yo no te voy a decir a ti. Yo estoy dispuesto a obedecerte a ti. Si ustedes, le dice el Señor Jesús a los que creyeron, permanecen en mi palabra. Ese es un sello distintivo de un hijo de Dios.
No solamente oír eventualmente un mensaje y sentir simpatía por algunas palabras, permanecer en las palabras. Se vuelve uno discípulo y uno conoce la verdad y después uno experimenta la libertad. Es un orden progresivo en eso. Versículo 18 de nuestro texto base: así como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado a ellos al mundo. ¿Cómo es que somos enviados al mundo? ¿Cómo es que el Señor enviado al mundo? ¿Y cómo es eso? Ahora tenemos la gran comisión. El Señor dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El Señor dice: así como tú me enviaste. ¿Cómo lo envió el Padre a nuestro Señor Jesús al mundo? Con una misión, con un objetivo, con un propósito. Y el Señor ahora nos dice a nosotros de la misma manera: yo les doy una misión, les doy un objetivo y les doy un propósito. Y esa primer misión y ese primer objetivo es la gran comisión. Vayan y prediquen las buenas noticias de que la salvación de las almas ha sido consumada a través de mi obra. Y después no solamente es que el Señor nos dice vayan, sino que el Señor nos equipa, el Señor nos provee. Por eso nosotros vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, para no marearlos o llevarlos a visitar tantos pasajes, pero el Señor dice: he aquí, yo les doy autoridad de pisar escorpiones y serpientes y sobre toda fuerza del mal, y nada los dañará. No solamente les doy una instrucción, sino que yo les estoy dando autoridad para que ustedes vayan. Y cosas van a ocurrir por causa de mi nombre. Y entonces también el Señor les dice a los discípulos: esperen a que venga la promesa de mi Padre. Cuando ustedes sean embestidos de poder, entonces me serán testigos. Los discípulos de repente le dijeron: Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? ¿Será una fuerza política otra vez que domine las naciones? Y el Señor les dijo: no les toca a ustedes saber esto, no les corresponde, pero van a recibir poder. Van a recibir un poder cuando haya venido delante de mi Padre la promesa para ustedes. Y cuando venga ese poder, entonces van a poder ser mis testigos y mis discípulos. Si se dan cuenta, después de la resurrección y que el Señor se apareció a los discípulos y que después el Señor asciende, hasta ese momento entra en pausa la actividad de los discípulos del Señor. No hay milagros, no predican el evangelio, no hay multitudes que se convierten, pero una vez que viene el Espíritu Santo sobre sus vidas, empieza toda esta obra de transformación de Dios a través de la iglesia para el pueblo. Y es el primer día del Pentecostés cuando muchos de repente dicen: ¿qué está pasando? Los escuchamos hablar en nuestro propio idioma. Y entonces es una ocasión para que Pedro se levante y da un sermón. Y cuando ustedes le pongan atención a ese sermón en el libro de los Hechos, capítulo 2, lo que está haciendo Pablo es una recopilación de promesas y profecías que había en el Antiguo Testamento que se están cumpliendo en ese momento. Y a partir de ese momento ellos dan testimonio y empiezan las conversiones, empiezan los milagros, empiezan los prodigios, empiezan las señales que el Señor prometió que haría a través de la iglesia. Entonces, cuando el Señor dice: así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío a ellos, no solamente el Señor, hermanos, nos ha dado una instrucción, nos capacita, nos ha dado su palabra, como decía el versículo anterior que estábamos desarrollando, y ahora nos ha dado de su Espíritu para que nos sigan como una consecuencia los prodigios, las señales, los milagros, las conversiones. Y el mayor milagro que puede ocurrir en una persona no es necesariamente la sanidad, que eso es algo muy hermoso, o un prodigio o una señal. El mayor milagro que el Señor hace en la vida de las personas es cambiar el corazón de piedra y dar un corazón de carne, y poder ser transformados y enternecernos ante su palabra y conmovernos ante sus preceptos y llorar porque anhelamos hacer su voluntad y dejar nuestra vida pasada. Ese es el principal milagro que el Señor está haciendo día tras día y que puede ocurrir si tan solo nosotros abrimos nuestra boca para compartir el evangelio. Yo continuamente le pregunto a los hermanos:
que el Señor me permite servirles. Y se los hago hoy a ustedes la pregunta. Piensen en las personas o en la persona que a ustedes les compartió el Evangelio. Acuérdense de esa persona que los llevó a un servicio de iglesia o que les habló del Evangelio y que el Espíritu Santo habló a sus vidas y ustedes entendieron el mensaje y entregaron su vida. ¿Sí se acuerdan? ¿Tienen en mente eso ahorita? La pregunta es, ¿esas personas fueron una bendición para sus vidas? ¿Sí? Y nosotros somos una bendición potencial continuamente con las personas que nos rodean, pero lo que muchas veces nos falta es abrir nuestra boca para que fluyan las bendiciones y esas personas también experimenten el amor de Dios. Así como aquella persona que me evangelizó a mí hace mucho tiempo, yo digo, Señor, gracias por su vida, gracias por haberla usado y gracias porque abrió su boca. Cuando me encuentre con ella en el reino de los cielos, le voy a decir, gracias porque no te quedaste callada. Gracias por haberme compartido el Evangelio. Pero en el lado opuesto me temo que podría ocurrir en un simbolismo. La Escritura no dice que esto va a pasar, pero podría ser que muchos nos digan, si tú eras cristiano y estabas en mi trabajo, ¿por qué nunca me compartiste el Evangelio? Ahora estoy en esta llama, en el tormento. Tú eras mi vecino, tú eras mi hermano, tú eras mi hijo, tú eras mi padre y no me compartiste el Evangelio. Por eso el Señor nos manda con un propósito, porque somos luz para alumbrar en medio de las tinieblas. Amén. Somos luz para alumbrar en medio de las tinieblas. Pero no dejen que esa luz se vuelva tinieblas. Que nuestra luz alumbre, porque nadie enciende una lámpara y abre las puertas de este mueble y lo esconde abajo, no sirve de nada. Se levanta la lámpara para poder alumbrar en medio de las tinieblas. Así como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. ¿Y cuál es el carácter que los hijos de Dios deben manifestar? Hay algo precioso que el Señor jamás le dijo a los discípulos: aprendan de mí cómo hago milagros, aprendan de mí cómo sano enfermos, aprendan de mí cómo resucito muertos, aprendan de mí cómo libero gente oprimida por el demonio, aprendan de mí cómo multiplico los alimentos. Él nunca dijo eso, pero él dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si algo debemos aprender a nuestro Señor y que debiera ser evidente en nuestra vida es que somos mansos y humildes de corazón. Pero apenas nos dicen algo, ¿y qué? No, a mí no me dices nada. A mí no me truenan los dedos. Y ya se voltea. ¿Qué me dices? No, mira, no me truenan los dedos. A mí no me truenan. Pero aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si tenemos esa actitud y si estamos dependiendo de Dios, la gente se va a dar cuenta que en nosotros hay algo diferente. Versículo 19. Por ellos yo me santifico a mí mismo para que ellos también sean santificados en la verdad. Yo me santifico a mí mismo para que ellos también sean santificados en la verdad. Dice la Escritura que el mismo Señor Jesucristo, sin haber practicado pecado ni que habitara en él el pecado, él decía: yo me santifico a mí mismo para que ellos, por amor a ellos, por causa de ellos, sean santificados en la verdad. Había cosas lícitas que el Señor podía hacer, pero por causa y por amor de los discípulos no lo hacía. Hay muchas cosas que la Escritura dice respecto a cosas que podemos o no podemos o que debiéramos hacer. Y obviamente muchas que no deberíamos hacer. Pero a veces yo me pongo a pensar que hay cosas que la Escritura no dice. La Escritura, por ejemplo, no dice: no fumarás, ¿verdad? No fumaréis, ni de una ni de otra, no fumaréis, no dice. A los pastores no nos dice: cuando des consejería, no estés a sola con una mujer. No nos dice esa instrucción.
Pero hay muchas cosas que por sabiduría uno dice, no quiero hacerlo, aunque no esté en la Escritura, por amor a los discípulos, por amor al Señor, por amor a la iglesia, para dar un buen testimonio, aunque la Escritura no lo diga, me voy a apartar de ello. Por ejemplo, la Escritura no dice algo, pero eso es una convicción personal y se las quiero transmitir. Pero aunque la Escritura no diga lo siguiente, creo que es válido. Por ejemplo, la Escritura no dice, o más bien yo digo que la Escritura no dice esto, pero yo lo tengo como una norma. Yo creo que un varón casado no debería tener a una mujer como su mejor amiga. Pero también creo que una mujer casada no debería tener a un hombre como su mejor amigo. Oye, pero puede ser que tenga un buen amigo, sí puede ser que sea, pero por amor a mi esposo o a mi esposa me santifico. Me aparto de cosas que pudieran afectar. Y el Señor, en ese sentido, dice el apóstol Juan, que el Señor dijo, por ellos yo me santifico a mí mismo. Hermanos, si el Señor Jesús necesitaba, o por amor a los discípulos, se santificaba, imagínense nosotros. ¿No creen? ¿Cuánto más nosotros necesitamos apartarnos? A veces podría ser de amistades, de compañías, de reuniones, de cosas que vemos en la televisión, de conversaciones. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y el apóstol Pablo, en Romanos 6:19, si me permite, vamos a visitar 2 o 3 textos para reforzar el versículo de nuestro texto base. Romanos 6:19, el apóstol Pablo les dice, les hablo en términos humanos a causa de la debilidad de la carne de ustedes. Porque así como presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad cada vez mayor, dice el apóstol Pablo, así presenten ahora sus miembros como esclavos a la justicia para la santidad. Que su voluntad, su decisión, su convicción sea decir, yo antes con mis miembros servía para la injusticia, para el pecado. Ahora me voy a santificar a mí mismo y voy a usar mis miembros para la justicia, para la santidad. Y es el mismo apóstol Pablo en Efesios 4, se los leo rápido, versículo 22, dice, con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Es cierto, venía platicando con mi esposa en el camino, que hay cosas que uno entiende en su conversión de inmediato. Y hubo algunas cosas que yo entendí y dije, yo esto no lo voy a hacer. A otros no les parece evidente, pero a mí en ese momento me pareció evidente. Dije, esto no lo voy a hacer. Pero ahí está mi voluntad disponiéndome, respondiendo al amor del Señor y decir, Señor, por amor a lo que hiciste por mí en la cruz. Porque tú me has transformado, me has limpiado, me has perdonado, sé de dónde me sacaste, no lo voy a hacer. Está mi voluntad de decir, ya no voy a ir en pos de. Ya no voy a ir en las fiestas con mis amigos que me invitaban al trago, donde las conversaciones eran corruptas, donde había solamente cosas malas. Ya no voy a ir aunque me invitaban. Y yo decía, no voy en esta ocasión. ¿Por qué no vas a ir? Porque mañana tengo iglesia temprano. Ya te volviste, aleluya. Ya eres de los hermanitos. Ya eres un santurrón. Y empecé a experimentar vituperio, como dice el primer versículo que estamos analizando. Y se empezaron a burlar de mí y empezaron a perseguirme. Desde su ignorancia me decían Fray Rubén. Y ya, era el santurrón. Después, cuando se dieron cuenta que era en serio, ya no me criticaban, me respetaron y dijeron, bueno, está bien, ya se nos fue uno. Seguimos nosotros. Pero hay una voluntad de decir, ya no voy a prestar mis miembros para la iniquidad. Y cuando uno pasa por esas pruebas y después de un tiempo que padecemos, como les recordaba hace rato que dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 5, después de que hayamos padecido un poco de tiempo,
Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Y cuando nosotros vemos los beneficios de haber obedecido y permanecido en su palabra, uno dice, Señor, esto es mucho mejor que si yo hubiera permanecido allá. Y voluntariamente seguimos presentando a nuestros miembros a la justicia y a la santidad. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Queremos impactar al mundo, ¿sí o no? Pero a veces algunos miembros de la comunidad son igual al mundo. ¿Cómo van a impactar al mundo si son igual al mundo? Por eso somos llamados a ser santificados por medio de su palabra, a apartarnos del mundo, porque ya no somos del mundo, aunque estamos en él. Somos enviados como ovejas en medio de lobos. Pero el Señor, que es nuestro pastor, nos respalda y nos guía y nos cuida del diablo, del enemigo, del lobo. Dice 1 de Pedro 1:15, antes bien, así como aquel que los haya llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir. A veces nos da la impresión en la congregación, no solamente a los pastores, también a los congregantes de una comunidad, que si el inmueble no solamente se llena, sino que luego hay gente parada y de repente tenemos que comparar el otro lugar, pensamos que decimos, bueno, las cosas están yendo bien en la iglesia y qué bueno que haya más personas escuchando la palabra de Dios. Lo digo de una vez. Pero el verdadero parámetro de que las cosas están yendo bien en la iglesia es cuando vemos en las casas, en la intimidad de las casas, de los miembros de la comunidad, cómo se respeta el esposo y la esposa, cómo el esposo ama a su marido, cómo la mujer respeta a su marido, cómo los hijos están siendo continuamente metidos a un orden. Cuando vemos cómo juntos consideran la palabra del Señor para ponerla en práctica en tal o cual situación, entonces la iglesia está yendo bien. No es necesariamente el número, sino la calidad de los discípulos que forman parte de una comunidad. Hermano, que cada uno de nosotros podamos ser de esa clase de discípulos, como decíamos en Juan 8, si ustedes permanecen en mi palabra, se convertirán en mis discípulos, entonces conocerán la verdad y cuando conozcan la verdad van a ser libres. Versículo 20 de nuestro texto base. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por medio de la palabra de ellos. Y en este versículo es donde yo digo que también estamos incluidos nosotros. Porque después de 2000 años en que la palabra del Señor ha sido pasado de boca en boca, el resultado está aquí hoy en esta mañana. Nosotros somos fruto de la predicación del evangelio de alguien más. Somos fruto de la predicación del evangelio de mi vecino, de mi vecina, de mi hermano, de mi hermana, de mi papá o mi mamá, o de mi hijo, o de mi compañero de trabajo. Y el Señor dice, no ruego solamente por estos que me están escuchando, sino aún por los que han de creer por mí, por medio de la palabra de ellos. Y hoy estamos nosotros aquí después de hace 2000 años como fruto de esa predicación. Hermanos, el Señor está cada vez más a la puerta. El Señor viene pronto, ¿lo creen? El Señor viene pronto. Y si Él viene pronto, entonces que cuando Él venga nos halle haciendo así, dice la Escritura, en aquello en lo que Él nos ha establecido que estemos. Y que cuando Él venga nos encuentre haciendo su voluntad, nos encuentre compartiendo el evangelio, nos encuentre perdonando al agresor, nos encuentre amando a nuestros enemigos, nos encuentre orando, nos encuentre esforzándonos en su palabra, que nos encuentre diligentes en aquello en lo que Él espera que seamos diligentes. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos. Hechos 2, 41 y 42 dice, así que los que recibieron su palabra, se cumplió de inmediato esta oración. Esta oración el Señor la hace poco antes de morir y 50 y pocos días después estaba ocurriendo esto. Hechos 2, 41, 42 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas en aquel día como 3000 varones, dice una versión, yo aquí tengo personas, pero recordamos que en aquel entonces en las contabilizaciones que se hacían no estaban consideradas las mujeres, ni los jóvenes, ni los niños. Así que muchos pensamos que eran más de 3000 las personas que se habían convertido en esa ocasión. Entonces, en una sola prédica, en un solo mensaje, Dios usó a Pedro para que fueran trasladados de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo, más de 3000 personas en una sola predicación.
¡Qué mensaje tan poderoso! Y luego en Hechos 4 dice, pero muchos de los que habían creído, 4:4, habían oído la palabra, creyeron, y el número de los hombres llegó a ser 5,000. Y una vez más, muchos más de 5,000. Imagínense, en 2 predicaciones, el apóstol Pedro, 8,000 nuevos creyentes. Por decir un número, pero son más de 10,000 creyentes los que fueron. Versículo 21 de nuestro texto base. Esto es lo que más nos interesa, porque me da la impresión de que el Señor está haciendo esta oración de la porción que estamos estudiando, y este es el objetivo del Señor: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos lo sean en nosotros. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Como iglesia, hermano, hermana, tenemos un privilegio de ser hijos de Dios. ¿Consideran que es un privilegio ser hijos de Dios? Pero también un privilegio conlleva una responsabilidad. Y esa responsabilidad es, el Señor dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, fíjense, Él no dijo, sígame y yo le voy a enseñar cómo negarse y yo le voy a enseñar cómo morir cada día. No dijo eso. Si alguien quiere venir en pos de mí, ya debe venir negado y ya debe considerarse muerto. A partir de ese momento, nuestra vida, nuestros planes, aunque suene agresivo, es conveniente para nosotros, no es lo prioritario. Es rendir nuestros proyectos de vida a los pies del Señor y decir, Señor, ahora lo que tú me digas, eso es lo importante. Entonces, para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que si el mundo nos ve unidos, en una genuina unidad, en amor, y nosotros amamos a Dios, el mundo nos va a ver diferente. El mundo va a creer que el Señor Jesús efectivamente vino, y entonces el mundo, o una de dos, o unos van a decir, estos están locos, algunos van a temer y algunos otros se van a sumar a esta preciosa locura que nosotros tenemos. Pero el objetivo es que ellos sean uno. Y ser uno no es algo romántico, un sentimiento bonito de decir, ay, qué bonito es ser cristiano donde no hay problemas. Hermanos, el cristianismo no significa que no hay problemas. En toda congregación y en toda familia hay problemas. Pero en Cristo todo es superable. Por eso el Señor nos dijo, pon la otra mejilla, carga una milla extra, no solamente des tu abrigo, da tu capa. Ama no a los que te aman, ama a tus enemigos. Da tu vida no solamente por los que amas, sino por los que te aborrecen. El Señor nos está poniendo claras las metas para que seamos uno. Así como mencionábamos hace rato el texto del asesinato de nuestro hermano Esteban, que aún en medio de ese sufrimiento, él dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. El espíritu, el carácter del Señor Jesucristo en la persona de nuestro hermano Esteban. Y si bien hace un momento cité una parte de Hechos 2 y Hechos 4, lo vamos a volver a ver, hacer pero en otras porciones. Dice el versículo 21, para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice la palabra, Hechos 2:43, dice, entonces caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles, y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. ¿Qué vemos aquí? Unidad, perseverancia, ¿verdad? Y luego versículo 45, vendían aún sus posesiones y bienes y los repartían a todos, a cada uno según tenía necesidad. Ellos perseveraban
unánimes en el templo día tras día y partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor del pueblo. Y el Señor, ¿qué creen que hacía? Añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. ¿Cómo es que esa gente se sumaba? Por todo lo anterior que acabamos de leer. Porque ellos perseveraron unánimes, porque veían las señales y los prodigios y los milagros, porque ellos perseveraban en el templo, porque se juntaban en las casas y con sencillez de corazón partían los alimentos, se invitaban a comer unos a otros, los veían unidos. Estaban así unidos, el uno con el otro, para que el mundo crea, y el Señor añadía a la iglesia. Y también Hechos 4:32 dice: la multitud de los que habían creído era ¿de qué? De un solo corazón y una sola alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Nada de lo que yo tengo es mío exclusivo, también te pertenece. Y de ahí yo creo que surgió la frase: mi casa es tu casa, bienvenido, es tu casa, lo que gustes hacer. Pero a veces no nos permitimos eso. A veces amamos más las cosas que a las personas. Y algunos se van más allá todavía, aman más las cosas y usan a las personas. Cuando debería ser al revés, usar las cosas y amar a las personas. Y de decir, adelante, es tu casa. Hay una familia que conocemos que son hermanos que amamos mucho, que ahorita no están aquí en la ciudad, pero una vez que fuimos la primera vez a su casa, y este ejemplo que él da es cuando ellos ni eran cristianos. Pero dice que fueron a su casa y tuvieron una comida, invitaron a unos amigos y de repente le dijeron a la mamá de él: oiga, ¿me regala un vaso con agua? Y le dijo: claro que sí, con mucho gusto, ven, acompáñame, ven. Lo lleva a la cocina, se lo sirve y le dice: mira, aquí están los vasos, aquí está el agua, es tu casa, a la hora que quieras, servirte lo que quieras, ni me preguntes, siéntete en confianza de que puedes abrir el refrigerador, que puedes servirte un vaso con agua, lo que quieras, pero con mucho gusto te lo sirvo, pero de aquí en adelante, sírvete tú, ni me preguntes. Qué bonito, ¿no? Poder decirle a alguien: es tu casa, hazlo. La multitud de los que habían creído era de un solo corazón y de una sola alma, y ninguno decía ser suyo nada propio, nada de lo que poseían, sino que todas las cosas las tenían en común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre de ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque los que eran propietarios de terrenos o casas las vendían, traían el precio de lo que vendían y lo ponían a los pies de los apóstoles, y lo repartían a cada uno según tenían necesidad. Esto, hermano, no es algo que se pueda imponer. No es algo que se pueda enseñar como tienen que vender sus casas, imagínense. Esto es algo que solamente el Espíritu de Dios va a mover a algunos en algún sentido a hacer algo parecido por amor a los demás, a fin de que los que están en necesidad no estén en esa necesidad. Porque nada de lo que yo tengo es mío, es de todos. Tremendo, ¿no? Estamos algo lejos de eso, o muy lejos de eso. Pero el Espíritu Santo nos quiere llevar de nueva cuenta y de regreso a ello. Versículo 22, ya para estar en nuestra recta final de esta porción que estamos analizando, dice: yo les he dado la gloria que tú me has dado para que sean uno, así como también nosotros somos uno. Había tal amor entre ellos, había tal unidad, humanamente hablando había tal necesidad del uno por el otro. El apóstol Pablo había ido a predicar a Éfeso y él era el padre espiritual de ellos. Era como su papá espiritual, como su hermano mayor, alguien a quien amaron, alguien a quien vieron que dio su vida por ellos. Y cuando él llega un momento en Hechos 20 que él se despide de ellos, les dice, los lleva a la orilla de la playa y les dice: el Señor me muestra que tengo que seguir mi camino, y él me da testimonio que ninguno de los que están aquí jamás me va a volver a ver la cara, jamás nos vamos a volver a encontrar en este mundo, pero yo los encomiendo a la gracia del Señor y al poder de su palabra para que ustedes permanezcan en aquello que han creído. ¿Y saben qué dice la escritura que ocurrió? Que ellos se fueron a la playa. Dice: cuando hubo dicho estas cosas, Hechos 20:36, se puso de rodillas y oró con todos ellos,
Y fíjense la reacción de la gente. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Lo abrazaron, lo besaron y lloraron, y le decían: ya no te vamos a volver a ver. Gracias, hermano Pablo, por todo lo que hacías. Eso reflejaba el gran amor y unidad que tenían. El apóstol Pablo, algunos dicen que él tenía una enfermedad en los ojos. Creen que pudo ser a partir del resplandor cuando tuvo un encuentro con el Señor. Creen. Porque algunos consideran que ese aguijón del que Pablo habla en Corintios era una enfermedad en los ojos. Se infiere solamente por algunos pasajes que encontramos por ahí, porque hay un momento en que sus cartas el apóstol Pablo dice: miren con cuán grandes letras os escribo. Y luego en Gálatas capítulo 4 dice: ¿dónde está el amor que ustedes experimentaban antes? ¿Dónde está aquello con lo que ustedes empezaron, ese fuego que había en su corazón? Porque yo les doy testimonio de que si ustedes hubieran podido, se hubieran sacado sus ojos para dármelos a mí. Por esos pasajes se infiere que Pablo tenía un problema con los ojos. Puede ser, puede no serlo. Pero Pablo está diciendo: el amor que ustedes tenían en algún tiempo era a tal punto que estoy seguro que ustedes estaban dispuestos realmente a sacarse sus ojos si fuera posible y dármelos a mí, que estaba en necesidad. Estoy parafraseando. La manera en la que nosotros podemos conocer la unidad entre el Señor Jesús y nuestro Padre es estando unidos entre nosotros, y de esa manera ni siquiera necesitamos decirle: Señor, te amamos, Señor, te bendecimos. El Señor va a darse cuenta y decir: sí, hijo, lo sé, porque te amas el uno con el otro. Esa es la mejor manera. El apóstol Pedro dice: no traten ásperamente a sus esposas, para que sus oraciones no sean estorbadas. Entonces, imagínense una relación donde el varón es áspero, grosero, violento contra su esposa, pero va a la reunión de la iglesia y le dice: Señor, te amo y te bendigo. ¿Saben qué dice el Señor? No te estoy escuchando. No te escucho. Cuando ames a tu esposa y la trates como debes, entonces vienes y ahora sí te voy a creer que me amas, porque si me amaras, pondrías en práctica lo que dice mi palabra. Si ustedes permanecieran en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, entonces conocerán la verdad y entonces serán libres. Pero el hecho de que no hagas lo que debes hacer me demuestras que no me amas. No vengas a decírmelo. Pero cuando nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, el Señor sabe que lo amamos, porque lo estamos haciendo por amor a Él. Si estamos unidos, hermanos, como iglesia local, pero también con la iglesia universal, seremos un poderoso testimonio del amor de Dios al mundo, y el mundo va a creer, orando unos por otros, dedicándonos tiempo unos a otros. Hay varios recursos que el Señor nos permite administrar en esta vida. Uno de ellos es el dinero. Los bienes materiales son una bendición de Dios. Poco o mucho son de Él, y Él nos permite administrarlo. Y Él sabe que tenemos necesidad y nos permite comprarnos ropa y nos permite comprarnos comida y eventualmente nos permite darnos un viaje. Claro que sí. Pero hay otro recurso que también Él nos da y que no es renovable. Se llama tiempo. Y cuando uno discipula, capacita, ora, aconseja, guía a otras personas, literalmente le está dando su vida. Tiempo que no va a volver a recuperar. Le está dando, se está vaciando en esa persona, le está dando su vida a esa persona. Y esa es una manera de amar a los hermanos y amar al Señor. Así como la gloria del Padre se reflejó perfectamente en la vida y obras de nuestro Señor Jesús, así también la gloria de Cristo se ha de reflejar en la vida de los creyentes, especialmente en el amor fraternal que nosotros nos tengamos el uno al otro, porque entonces conocerán que el Señor Jesús verdaderamente ha venido. Así como hoy nuestros familiares o amigos o compañeros de trabajo no creen en lo que nosotros creemos y piensan que es como el apóstol Pablo en su momento, decir que Cristo resucitó ni que nada, estos son una secta, vamos a destruirlos. Cuando ellos tengan un encuentro con el Cristo resucitado a partir de nuestro estilo de vida, entonces ellos creerán.
el mundo creerá que efectivamente Jesús nuestro Señor vino. Y el último versículo, hermanos, versículo 23, dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado como también a mí me has amado. Les decía que toda esta porción, la primera parte es la instrucción, el equipamiento, la misión, el respaldo del Señor para hablarle a las personas de Cristo. Y una vez que le hablamos a las personas de Cristo y que los traigamos a las reuniones de la iglesia, que tengan un acercamiento a nuestra vida y que nos vean perfectamente unidos, que nos vean sometidos a la palabra del Señor, que vean que somos uno, que todas las cosas las tenemos en común, entonces esas personas vendrán y verán que es cierto lo que nosotros les estamos predicando, que es cierto lo que nosotros hemos creído, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado como también a mí me has amado. Hechos 4:13 dice: y viendo la valentía de Pedro y de Juan, teniendo en cuenta que eran hombres sin letras e indoctos, se asombraban y reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cómo se dieron cuenta las personas? Estos no son ignorantes, no estudiaron en una escuela rabínica, son pescadores. Pero cuando los escucharon hablar, dijeron: santo Dios, la manera de hablar los delata. Podemos ver que ellos han estado con Jesús. Cuanto más tiempo pasamos con una persona, más nos mimetizamos a esa persona, más nos parecemos a esa persona. El viernes en la reunión de matrimonios llegó un matrimonio por primera vez. Nos presentan y se acerca mi hijo corriendo, que está por ahí. Está pequeñito y le digo: hola hermano, mucho gusto, qué bueno que está aquí. Le digo: mire, él es mi hijo. No, pues se parece usted toda su cara, hasta los mismos gestos hace y no sé qué y no sé qué. Ni siquiera tiene que decirme que es su hijo. Y a veces así es la genética. Los hijos se parecen, hacen los mismos gestos, tienen la misma manera de hablar, la misma acentuación, las mismas frases. ¿Por qué? Porque los hijos pasan tanto tiempo con los padres que aprenden y copian todo lo de los padres. Si nosotros pasamos más tiempo con nuestro Señor, nos vamos a parecer más a Él. El Señor Jesús estaba diciendo: Padre, míralos, contémplalos como uno solo a todos ellos. Un cuerpo, un rebaño, un solo templo para mí. Somos el fruto de la aflicción de nuestro Señor Jesús. Y el Señor Jesús contempla el fruto de la aflicción y cuando los ve a ustedes, Él se deleita delante del Padre. Dice: Padre, mira, no es en vano, todos ellos han creído. Todos ellos ahora son uno. El privilegio de los creyentes y seguidores del Señor es que el Padre, nuestro Padre, ahora nos ama con el mismo amor con el que ama a Jesucristo. Cuando nos ve a nosotros, su cara de amor nos contempla y nos ve como ver a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya una vez en la cruz, nuestro Padre contempló a Jesús como alguien pecador e hizo el juicio en su vida, para que cuando Él nos mirara a nosotros, nos mirara con amor. Valemos lo que vale su Hijo Jesucristo. Perseveremos en la palabra que hemos escuchado. Mantengámonos en aquello en que hemos creído. El mundo sigue con los afanes. El diablo sigue con su ataque contra la iglesia, contra el mundo. Las tentaciones continúan, los problemas seguirán. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y si nosotros nos mantenemos y edificamos nuestra vida en la roca que es el Señor Jesucristo, a partir de lo que hemos visto en las Escrituras, entonces nuestra casa permanecerá. Hermanos, el Señor viene pronto. Tengamos esto en mente, abracémoslo con el corazón, seamos uno para que el mundo crea que genuinamente el Señor Jesús vino, murió y resucitó. Y lo más importante, Él prometió que volverá y vendrá y lo hará. Amén. Vamos a dar gracias. Señor,
Te damos gracias, Padre, por recordar estas cosas que tú nos enseñaste, que tú nos dijiste y que muchas veces las damos por hecho, pero es importante recordarlas. El apóstol Pablo dijo, para mí no me es molesto recordarles las mismas cosas y para ustedes es seguro. Señor, que el día de hoy nuestros corazones sean como buena tierra, donde ha caído la semilla, para recordar la importancia de ser uno en ti. Que la semilla que hoy se esparció no caiga en el camino, no caiga en pedregales, no caiga entre espinos, sino que caiga en buena tierra para que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Para la gloria de tu nombre. Señor, creemos y confiamos aquello que dice tu palabra, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sigue trabajando en nosotros, Señor. Te damos gracias por lo que haces, por lo que has hecho y lo que harás en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.